Ya llegamos al momento del cierre de la sesión plenaria. Voy a esperar unos segunditos hasta que las últimas personas se acomoden ahí al final. Tenemos la sala llena. Bien. Bueno, momento de cierre. Lo que vamos a hacer ahora es debatir. Más que debatir, en realidad es reflexionar sobre todos los temas que se estuvieron debatiendo durante todo el Congreso. Le voy a dar primero la palabra a Mauricio Agudelo, coordinador de Agenda Digital de CAF. Por favor, Mauricio, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que es un placer volvernos a encontrar aquí en México. Creo que la última vez que estuvimos reunidos aquí, ahí está la niña de Carolina, bienvenida. No, la verdad es que estuvimos en México 2015, 2016, presencialmente en Cancún, cerca de 700 personas, reunidos en una discusión que empezamos con SMA, con ACIET, en su momento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país, con el regulador IFT, y después de 9 años es realmente impresionante ver cómo este Congreso ha logrado posicionarse como un espacio de debate, de diálogo y sobre de temas que siguen siendo una piedra en el zapato en la región, ¿no? Unos paneles que se discutían ayer, ¿no? El tema de conectividad digital, cómo llegar, digamos, a los hogares que no cuentan con conectividad, cómo resolver los problemas de espectro, cómo garantizar básicamente que haya una masificación de las comunicaciones móviles donde los costos de espectro siguen siendo un desafío enorme, cómo desarrollar políticas y modelos de innovación financiera para garantizar el cierre de la brecha digital. Y hoy, digamos, con temas un poco más disruptivos, ¿no? Empezamos esta mañana con los temas de inteligencia artificial, todo el potencial que tiene la captura, la automatización de datos en materia de mejorar la gestión pública. Después vimos todas las oportunidades del 5G aplicado a verticales, todos los desafíos que implica en materia de inversión, movilizar políticas públicas, movilizar a los operadores de telecomunicaciones al cierre básicamente de estos modelos de monetización de la red de última generación. Y recientemente, muy parecido a lo que hicimos por allá en el 2015, hablando de transformación digital, de economía digital, cuando era un tema relativamente disruptivo en la región. Hoy empezamos a hablar básicamente de lo que es el metaverso, cuáles son las oportunidades y los desafíos que implica, sobre todo en materia de posicionar América Latina y el Caribe en este nuevo escenario y en este nuevo universo, y no básicamente estar discutiendo en 5 años lo que estábamos discutiendo hace 5 años. 30% de los contenidos que se consumen en América Latina, de las aplicaciones, se producen extra región. Nos va a pasar lo mismo con el metaverso, nos va a pasar básicamente que ese ecosistema digital que se abre derivado de lo que es la inmersión, derivado de lo que es la latencia de última generación, derivado de lo que es la aplicación de la cadena de bloques a los temas de identidad entre avatares, vamos a poder posicionarnos como región en ese nuevo escenario, y creo que si uno une los 2 días, pues se encuentra una simbiosis importante. El tema de infraestructura, ¿cierto? El tema de básicamente cómo lograr que haya una transferencia de calidad, de velocidad universal, ¿cierto? Que no dejemos al mundo de América Latina, que actualmente está desconectado, fuera de ese nuevo universo, pues implica, nosotros hemos estimado que si queremos llegar básicamente a estadios de inversión, digamos, ambiciosos en lo que puede ser OSD, requeriríamos movilizar cerca de 400.000 millones de dólares. Ayer, por ejemplo, en uno de los paneles que se presentaban los estudios, donde se requería básicamente incrementar la tasa de inversión en cerca de 16%, y eso implica obviamente que América Latina tiene que multiplicar por 4 la inversión per cápita en redes de telecomunicaciones, fibra óptica, 4ª generación, empezar a hablar del 5G. ¿Cuánto tiempo tengo, Pablo? 5 minutos, es que no sabía que tenía que... Me queda 1 minuto, ok. Y el tema básicamente es cómo viene cayendo esa inversión
en redes de telecomunicaciones el último año. Nosotros por eso venimos trabajando básicamente en movilizar en los últimos 10 años cerca de 3.700 millones de dólares para poder garantizar el acompañamiento a 21 países de América Latina, 19 países de América Latina, con una mirada también hacia Europa, España y Portugal. Entonces, realmente que ha sido, digamos, una discusión realmente enriquecedora. Queremos seguir apostándole a este espacio de diálogo público-privado, seguir apostando como banca de desarrollo a la transformación digital de América Latina, y no me queda más que, bueno, felicitar a Argentina, a Brasil, darle un abrazo a mi amigo Mario y a todos los mexicanos por el excelente partido de hoy, y bueno, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. No, te voy a pedir que... Bien. Pobre Mauricio, estaba que sube, que baja. Y perdón, creo que le robé un par de minutos al discurso de Mauricio. Estamos atrasados, así que vamos a darle un poco de velocidad. La sala está llenísima, ya no hay gente parada, no lo puedo creer. Son 2 días intensos y estamos todos acá, así que démonos un aplauso, porque... Y ahora le voy a dar, voy a invitar al escenario al comisionado del IFT, el señor Sóstenes Díaz González. Adelante, comisionado. Gracias, buenas tardes a todos por permanecer en este segundo día hasta la última sesión. A nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones agradezco la invitación para participar en esta sesión de cierre. A lo largo de esta nueva edición del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, tuvimos la oportunidad de escuchar múltiples voces con ópticas distintas, donde se destacó que existen nichos de oportunidad para el cierre de la brecha digital y el uso de tecnologías innovadoras. Y fueron ampliamente abordados, así que sin ánimo de ser reiterativo, me gustaría retomar algunos puntos que me parecieron de suma importancia y compartir con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, creo que no hay lugar a dudas que las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta de desarrollo económico e inclusión digital para toda la población. Como se destacó el día de ayer, tras la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, las telecomunicaciones han sido una palanca para la productividad de América Latina. Siempre han sido estratégicas, pero su importancia aumentó en tiempos de crisis, como pudimos observar tras la emergencia sanitaria. Ejemplo de ello es la virtualización. Evitó la quiebra de muchos negocios, además de permitirnos darle continuidad a nuestras vidas. Sin embargo, para poder aprovechar todo su potencial, se advierte que aún se requiere una inversión significativa en el sector a fin de expandir la infraestructura de las redes, que son soporte de tecnologías de vanguardia como 5G o Internet de las Cosas, y promover el desarrollo de la economía en general. En este sentido, se mencionó la importancia de contar con regulaciones sólidas que promuevan la inversión para lograr contar con infraestructura resiliente, mayor disponibilidad de espectro a precios asequibles, contar con dispositivos inteligentes a precios adecuados, contar con un marco impositivo que impulse la cobertura y el acceso a servicios y que todas las personas cuenten con las habilidades digitales necesarias. A estos retos que enfrenta el sector se suman otros tantos como la protección de datos personales, ciberseguridad y, en general, la importancia de resguardar los derechos humanos con el uso de la tecnología, que, como bien señalaba Gabriela Ramos el día de ayer, de no hacerlo puede dar lugar a mayores desigualdades. Como podemos ver, los retos que conllevan las TIC, sin duda, son muy complejos y el rol de los reguladores es fundamental para lograr el desarrollo sostenible de los países. Sin embargo, a fin de que sea posible un entorno en el cual las TIC sirvan como potenciador del desarrollo sostenible, coincidimos en que los países y las autoridades regulatorias deben adoptar entornos legales y regulatorios modernos que propicien la competencia, faciliten la entrada al mercado, promuevan la confianza empresarial, reduzcan los costos de transacción y aseguren la interoperabilidad en el sector. La creación de estos entornos debe formar parte de la agenda o estrategia institucional de los reguladores a través de objetivos y acciones concretas, tales como
Habilitar mayores cantidades de espectro, que sin duda alguna es un instrumento para cerrar la brecha digital y contribuir a la recuperación económica. Y enfocar los esfuerzos de la industria y el gobierno para cerrar las brechas de uso de las tecnologías, ya que si bien la cobertura de Internet se ha incrementado considerablemente, aún existe un segmento de la población que aún no se conecta, debido a factores como la falta de recursos o de habilidades digitales. Como se ha señalado, las brechas de uso se deben a barreras como la falta de asequibilidad, falta de contenido relevante, falta de habilidades digitales o preocupaciones sobre la seguridad en el entorno digital. Y tanto el cierre de estas brechas como el desarrollo de nuevas tecnologías como 5G depende de políticas públicas adecuadas y de que los países entreguen espectro radioeléctrico a precios razonables. Varios expositores coincidieron en que el costo del espectro en la región, incluyendo México, representa una barrera y en que este recurso debe dejar de verse con fines recaudatorios y debe reconocerse como un motor de crecimiento económico. Otro punto importante es lo mencionado por el comisionado presidente del IFT, al señalar que los retos de la transformación digital conllevan no solamente son exclusivos de un sector en particular, del sector de telecomunicaciones, sino que trastocan de manera transversal a varios sectores de la economía, y que en ese sentido se vuelve relevante un enfoque de regulación colaborativa en el que se unan esfuerzos de las autoridades, la sociedad civil, la industria y la academia. Si bien se han tenido avances importantes en el sector, aún falta mucho camino por recorrer. Los incentivos para el despliegue de infraestructura aún son insuficientes y esta es fundamental para lograr la extensión de la conectividad. Al día de hoy, aún prevalece la necesidad de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios, reducir las disparidades entre zonas urbanas y rurales, así como entre los distintos estados de la República. Es por eso que la generación de espacios como el CLTD son propicios para el establecimiento de mecanismos de intercambio de información, experiencias, conocimiento y mejores prácticas internacionales que permitan conectar los elementos para anticipar y estar preparados para el dinamismo que conlleva la transformación digital. Por lo anterior, es de resaltarse la excelente labor de nuestros confitriones, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la ASIET, el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, y la GSMA, quienes han hecho posible una nueva edición del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital 2022, con resultados altamente enriquecedores para todos los asistentes. Finalmente, agradezco a todos los asistentes por darse cita una vez más en la Ciudad de México para maximizar la identificación de oportunidades para avanzar en la digitalización de América Latina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, comisionado. Y ahora es hora del panel. Quien va a moderar este panel es Mariliana Méndez. Así que le pedimos por favor a Mariliana que se acerque al escenario. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Recientemente vimos dos partidos que tuvieron mucha relación y un final de infarto. Bien, tenemos hoy precisamente el panel de cierre con la idea de generar nuestras conclusiones y también qué nos toca trabajar antes de llegar a la 10ª edición. Bien, por favor, hago el llamado a los panelistas. Micaela Sánchez Malcom, Secretaria de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina. Un aplauso, por favor. Seguimos con nuestra alineación. Mercedes Aramendía, Presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, Uruguay. No veo a Mercedes, hacia allí. Gracias. Daniel Bernal, Director de Asuntos Regulatorios de América Móvil. Horacio Romanelli, Director de Asuntos Regulatorios y de Sustentabilidad de Millicom. Y José Juan Aro, Director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos en Telefónica Hispanoamericana. ¿Dónde quieras?
te sientas más cómodo. Bien, también teníamos una discusión ahora en una mesa redonda también de bastante disputa, lo cual está bien, porque de la confrontación de opiniones se generan las mejores soluciones. Y conversábamos sobre espectro radioeléctrico, así que esta primera ronda de preguntas tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Iniciamos con la secretaria de Innovación Pública y preguntamos a Micaela cuáles son las expectativas del gobierno argentino sobre nuevas asignaciones de espectro. Gracias, Mariliana. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un honor estar en este panel de cierre, luego de 2 jornadas que han sido intensas, en lo referido al fútbol y también a los debates que se dieron, incluso en la mesa anterior que precedió a este encuentro y que vamos a retomar seguramente en estas breves respuestas que vamos a dar ahora. La realidad es que lo ha anticipado el presidente de nuestro regulador, Claudio Ambrosini, cuáles son un poco las perspectivas que tenemos en Argentina respecto a las nuevas asignaciones de espectro. Y esto tiene que ver básicamente con retomar un trabajo que se hizo este año, con pequeñas subastas que tuvieron como objetivo principal establecer una paridad respecto del CAP. En Argentina había algunas disparidades producto de un refarming que se ha hecho años atrás, y este año pudimos generar una instancia muy equilibrada de los 3 operadores incumbentes de telefonía móvil. Y en función de esa primera regularidad y en función también del largo trabajo que hizo el regulador para la limpieza de bandas, fundamentalmente la banda de 3,5, es que estamos en condiciones de empezar a trabajar respecto de la posible subasta o licitación del espectro. Ya habiendo obviamente determinado e identificado las bandas que van a ser utilizadas en Argentina, obviamente en línea con lo que establece la OIT de cara al 5G. Eso supone una serie de desafíos que quedaron muy manifestados en la mesa que nos precedió. Y un poco retomando las palabras, creo que fue Marta Suárez, lo comentamos hace un rato, y las discusiones que seguramente se vuelvan a dar aquí. En Argentina se viene trabajando, y esto lo digo muy brevemente, en lo que tiene que ver con un plan plurianual de espectro, técnica y políticamente. Se viene trabajando también en un reglamento de espectro que ya está casi listo de cara también, obviamente, a la licitación que se va a encarar. Y se viene también analizando a través de consultas públicas y participación ciudadana las decisiones que debemos llevar adelante respecto de lo que tiene que ver con el espectro Wi-Fi 6E, y un debate que también se dio hace un rato. Pero trayendo a colación las diferentes posiciones que se manifestaron en la mesa precedente, nos parece importante recalcar la necesidad de salir de dicotomías y de posiciones antagónicas, y la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto que necesariamente tiene que involucrar a los estados, a los decisores políticos, a las decisoras políticas, a los reguladores, a las empresas, en todas sus variantes, en todas sus trayectorias, porque incluso hay contradicciones y conflictos entre las empresas, obviamente que obedecen a diferentes posiciones. Pero creo que el fin último que nos tiene que efectivamente motorizar a tomar decisiones tiene que ver con reducir las brechas de las que estamos bastante cansados y cansadas de hablar, y que son un punto de inflexión sobre el cual tenemos que seguir trabajando, no solo en América Latina, en América general, sino en todo el mundo, porque instancias de brechas respecto del acceso, respecto del uso y respecto de la apropiación atraviesan a todas las sociedades. Entonces la propuesta de este cierre final tiene que ver con eso, con poder efectivamente acercar posiciones, con salir de falsas dicotomías que tienen que ver con público versus privado, porque esto en realidad no funciona así, necesariamente formamos parte de sociedades que en su conjunto tienen que avanzar en pos de la conectividad. Y permitirme también aclarar, porque también surgió en función de lo que decían los compañeros de Amex, que la inversión pública también es relevante y también se lleva a cabo en términos de infraestructuras. En Argentina tenemos infraestructuras propias de telecomunicaciones, tenemos una red de fibra que es la más pública y federal, la más extensa de América Latina. Esperamos concluir el año que viene con casi 40.000 kilómetros de fibra iluminados, sobre los cuales además, tanto con ENACOM como en ARSAT, hemos multiplicado por 10 su capacidad en el marco de la pandemia. Tenemos además desarrollo propio de satélites geoestacionarios, tenemos 2 satélites construidos en Argentina con apoyo de CAF, que agradezco públicamente porque además no solamente tenemos 2 satélites, sino que estamos construyendo un tercero que va a estar destinado a conectar zonas de difícil acceso en este esquema de complementariedad de tecnologías que necesariamente tenemos que alcanzar. Y hay un Centro Nacional de Datos y se ofrece televisión digital abierta en forma gratuita para todos los habitantes de la nación argentina. Entonces hay una inversión que es compartida. Por eso digo que debemos salir de las falsas dicotomías. El desafío es enorme, ya lo conocemos, no quiero redundar en cifras, pero me parece que ese es el aporte que necesariamente tenemos que llevar adelante. Gracias. Muchas gracias.
pasamos a Mercedes y, bueno, siguiendo también en el tema de espectro radioeléctrico y de un elemento que es muy importante para generar bienestar a las poblaciones, que es la competencia. Quisiéramos ver cuál es tu enfoque del espectro radioeléctrico como un dinamizador de la competencia en el Uruguay y qué se requiere para que esto sea así. Bueno, muchas gracias, Mariliana, por la pregunta. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros poder estar aquí en este evento de cierre, también acompañados con los demás panelistas. Y bueno, sin duda todos sabemos que el espectro para lo que es el desarrollo de nuestra industria es fundamental, para todo lo que es la transformación digital, es parte de lo que es la espina dorsal sobre la cual estamos construyendo, pero sabemos que es una de las partes. O sea, cuando hablamos de infraestructura, tenemos infraestructura activa y tenemos infraestructura pasiva, y sin duda es fundamental trabajar en ambos aspectos. Y sin duda, como sabemos, con la pandemia comenzamos una nueva década en todo lo que es la evolución de la digitalización. Sabemos que 5G es uno de los protagonistas, que el metaverso, la inteligencia artificial, la realidad virtual, etcétera, de diversas tecnologías y usos, van a requerir cada vez más ancho de banda, van a requerir cada vez más inversiones, así como trabajo conjunto. Y la realidad es que el tiempo apremia, porque esto es fundamental para poder atender lo que son las necesidades sociales. Durante la pandemia, muchas economías, por ejemplo en el caso de Uruguay, nosotros, gracias a Dios, nunca paró la economía, siempre seguimos avanzando y trabajando fuerte, y eso fue gracias no solo a lo que eran las comunicaciones que teníamos en nuestro país, o sea que teníamos unas empresas y un ecosistema muy robusto, sino también a consecuencia de todo lo que se había venido trabajando en el ámbito público y privado y, por supuesto, lo que la tecnología permitió. En este sentido, se pudo seguir trabajando, se pudo seguir estudiando, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, se pudieron subir a la digitalización y poder responder de la mejor forma posible. En este sentido, yo creo que nosotros tenemos que reconocer todos que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de era. Las formas en que nosotros realizamos las cosas ya cambió. Esto lo vemos, creo que tanto en cualquier informe de mercado de un regulador, como en cualquier estudio que se realice en lo que es el uso que hacen los consumidores de los servicios. Vemos que los servicios tradicionales tienen en general una variación negativa. Por ejemplo, los minutos de telefonía móvil van teniendo una variación que va en caída, o sea, en los últimos 2 años, por ejemplo, en Uruguay se bajó una variación negativa del 17%, y todos sabemos que no es porque todos hablemos menos por teléfono, ¿verdad? Sino que en realidad ahora se ve que un 75% de las personas, de la población, prefiere llamar por internet. O sea, se está de cierta forma cambiando la forma en que las personas hacen uso de la tecnología. En este sentido, creo que vale destacar que también en los últimos 2 años vemos cómo el tráfico de banda ancha móvil creció más de un 80% y el tráfico de banda ancha fija creció más de un 40%. Y vemos que esto ocurre en todo lo que son los servicios tradicionales. No paran de crecer el tráfico de datos y los servicios tradicionales empiezan a tener una variación y una tendencia negativa. Esto sin duda requiere que nosotros seamos conscientes de esto, tenemos que ver cuál es la realidad y tenemos que tomar medidas para que la industria y todo el ecosistema pueda responder a esta nueva realidad, a estas nuevas necesidades de la mejor manera. Respecto a lo que es la competencia, Uruguay, si bien tenemos un mercado desde hace muchos años muy estable, en el sentido que tenemos, o sea, como comentaba anteriormente en otro panel, tenemos una cobertura de 3G del 95%, una cobertura de 4G del 93%, tenemos el 83% de los hogares pasados con fibra óptica y tenemos 3 operadores móviles, que la participación en el mercado ha venido siendo estable en lo que es a lo largo de los años. Este año tuvimos un dinamizador de la competencia, que fue la portabilidad numérica. Si bien venimos de los últimos en la clase en implementarla, la realidad es que vimos en muy poco tiempo, en 6 meses, cómo impactaba positivamente la dinamización de la competencia en el sector. ¿Y quién se veía beneficiado directamente? El usuario. ¿Por qué? Porque vimos que en algunos contratos el precio de gigabyte bajó en el entorno de un 75% y vimos que el rendimiento se triplicó. Y esto no fue casualidad, esto fue porque hubo un trabajo conjunto, un muy buen trabajo de confianza junto el gobierno
con lo que es el regulador, con lo que es cada uno de los operadores que operan en nuestro país, que confiaron y empujaron para que esto se pueda implementar en la máxima brevedad posible, y eso habilitó a que en poco tiempo podamos ver lo que son los beneficios de la dinamización del mercado. Por otra parte, Uruguay, si bien también lo que es la banda ancha fija, había en los hechos un monopolio. Y como le decía, si bien tenemos fibra óptica que pasa al 83% de los hogares, había por la vía de los hechos, de forma alámbrica, solo un operador. Uruguay está por la línea de la apertura, y este año ya se habilitó a 5 operadores más a que puedan empezar a prestar esos servicios. Hubo un cambio normativo también reciente que busca que también otros prestadores que ya brindan servicios en el país puedan también comenzar a prestar ese servicio, y esperamos también que, así como ocurrió en el mercado móvil, que los usuarios se beneficiaron rápidamente de la competencia, también esperamos que lo mismo ocurra en este otro mercado. Yendo específicamente al espectro, creemos que es fundamental el espectro para todo lo que son la prestación de nuestros servicios. Tenemos que escuchar cuáles son las necesidades de la industria, tenemos que escuchar también cuáles son las realidades de cada uno de nuestros países, porque por supuesto los contextos varían. Creo que 2 temas en la agenda que tenemos en general todos los países es el tema de las renovaciones y también el tema de 5G, cómo hacemos para desarrollarlo, para desplegarlo y para que llegue efectivamente a todos. Uruguay recientemente resolvió en el día de hoy con un decreto lo que son las renovaciones que vencían a corto plazo, dando las mismas condiciones iniciales tras haber realizado diversos análisis. Creemos que esta medida es muy buena, en tanto busca dar seguridad, estabilidad y poder también concentrarnos en lo que es el desarrollo de 5G y en la próxima subasta de espectro que también se espera realizar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos con Daniel y bueno, ayer teníamos algunas entrevistas con medios mexicanos y nos hablaban del espectro radioeléctrico y en qué porcentaje debe reducirse el espectro radioeléctrico. Entonces ahí, por supuesto, es difícil de cuantificar, pero deberíamos tratar de hacer una suerte de comparación, o sea, despliegue de redes versus costos totales de espectro, que estamos hablando, no solo costos de asignación, sino también, como es el caso mexicano, de los costos recurrentes. ¿Cómo podemos establecer esa relación que definitivamente existe y desde la perspectiva de América Móvil, cómo la ves? Gracias, Marilena. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en el panel de cierre con todas las autoridades y colegas. Y sin duda, pues es el insumo fundamental para el desarrollo de la industria, ¿no? Creo que en distintas mesas hemos tenido múltiples conversaciones y sin duda creo que hace falta construir conjuntamente, ¿no? O sea, no hemos llegado aquí de forma gratuita, sino que ha sido el resultado precisamente de que todos los actores tecnológicos, operadores, autoridades, han venido generando, digamos, lo que se ha podido construir hoy. Pasamos una prueba compleja, ayer se hablaba de precisamente lo que fue la pandemia y los impactos que eso generó, y fue una prueba difícil para nuestros países, ¿no? Aún hoy seguimos viviendo coletazos, digamos, de muchas de estas situaciones, incluso en la economía a nivel global, y hay que pensar, digamos, en la sustentabilidad de la industria a largo plazo, porque hasta hoy hemos conectado, ¿no?, más del 95% en promedio de la región de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, y sin duda hay unas brechas importantes para continuar construyendo conjuntamente. Y en el tema de espectro, sin duda, pues todas las facilidades que se otorguen y todos los incentivos que se generen y todas las señales claras que hayan en cuanto a largo plazo, certidumbre, condiciones que permitan precisamente el desarrollo y la inversión y la actualización tecnológica son fundamentales. O sea, creemos que en general no hay una fórmula específica, ¿no? Cada mercado, digamos, evidentemente tiene contextos diferentes, pero es interesante ver varias señales en varios mercados que han venido comprendiendo, digamos, incluso en el caso de México respecto de las actualizaciones de los derechos, en Uruguay, en Panamá recientemente hubo unas renovaciones en las que se tomaron en consideración las variables de la industria, porque usualmente se terminan haciendo unas valoraciones por megahertz de espectro cuando el portafolio de servicios que se ofrece a los usuarios pues es el agregado de todo el espectro que tienen las empresas. El usuario no paga por cada uno de los megahertz incrementales que
que explotan las empresas, sino que esa mejora en tecnología implica incluso unos mayores niveles de inversión, pero que permiten, vemos en general, digamos, los tráficos de datos se nos duplican, o sea, por 2, ¿no? Año con año. O sea, eso implica capacidades y necesidades de inversión en las redes monumentales para poder soportar y dimensionar no solo la cantidad, sino la adecuada calidad, porque además tenemos cada día pues una mayor demanda, que es para lo que están hechas las redes, ¿no? Mayores aplicaciones que generan una mayor interacción, ¿no? En temas de juegos, en temas de, digamos, ya la expectativa que tienen los usuarios sobre el uso del servicio es muy alta, y eso implica precisamente mayor inversión. Entonces, en este contexto, digamos, lo que hablamos en la mesa reciente, precisamente mucho del tema de consistencia, de dar señales claras, de que haya sin duda menores precios de espectro, menores precios de renovaciones, que en la medida de lo posible dentro de los marcos legales se permitan, en vez de pagos en dinero, pagos en proyectos de infraestructura, con los cuales se alinea perfectamente las agendas políticas y regulatorias de los gobiernos, de los reguladores y de la industria, porque permite canalizar directamente a donde se requiere las inversiones y llevar servicios a donde se necesitan. Y esa es una fórmula que hay muchos mercados en los que ha funcionado de una manera muy, muy importante, y sin duda creo que es parte de este diálogo, creo que es parte de esta, de poner, digamos, todas las miradas, digamos, sobre el tema, pero lo que hay que resaltar aquí es que la industria de las telecomunicaciones en América Latina, así tiene un estudio muy importante de hace algunos años, ha conectado a la mayor cantidad de personas, más que ningún otro servicio en la región. No hay infraestructura que haya conectado a más personas que la de los servicios de telecomunicaciones, y eso ha sido gracias a eso, a todo el contexto de autoridades, reguladores, inversores que permiten generar esa mejora en los servicios. Y ese es, digamos, en este panel de cierre, la verdad es que es muy grato ver, después de tantos años y ediciones y discusiones, tener nuevamente este panel presencial para seguir viendo el futuro. Yo creo que es muy enriquecedor para todos poder entender las miradas, poder entender el contexto y adecuarnos, digamos, en la situación en la que estamos viviendo para crear fórmulas diversas que nos permitan afrontar los retos que tenemos hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Horacio, y ahí vamos a hablar de los otros actores del partido. Vamos a hablar de seguridad jurídica, de VAR, o sea, vamos a tratar de entender qué elementos debe contener la política pública y regulatoria para proporcionar seguridad jurídica a los operadores, que son los inversores de la conectividad digital. En última instancia son los que desarrollan esta conectividad digital, que ya sabemos es base para cualquier otra solución que lleve bienestar a los consumidores. Por favor, Horacio. Muchas gracias, Mariliana. Un saludo a los panelistas, amigos, y a todos los que están acá hoy en el acto de cierre. Es muy importante entender, yo siempre me retrotraigo, a veces cuando uno piensa en inversión, no asocia, ¿sí?, el proceso que hay para tomar una decisión de inversión. Y el proceso lo toman personas, ¿no? Y la toman personas en comités, en directorios que están en las empresas, que van haciendo complejos análisis a través de muchos filtros que pasan por las empresas sobre las decisiones que finalmente van a terminar en las inversiones que todos necesitamos. Y traigo a colación esto porque estas personas lo que hacen finalmente es administrar riesgos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en las empresas, administramos riesgos a fin de que en la buena administración de estos riesgos tengamos un margen que nos permita continuar invirtiendo en el sector y en el negocio. Entonces, el riesgo al que estamos expuestos es algo fundamental. Y tenemos riesgos que son inherentes del negocio, que no se pueden escapar, que están ahí, que son propios de la actividad que hacemos. Tenemos riesgos no controlables, ¿no? Riesgo país, devaluaciones, inflaciones, cosas que son totalmente externas a todo lo que podemos hacer nosotros, y hay que ver cómo administrarlos. Pero tenemos también riesgos que son un poco más propios de la industria, riesgos autoinducidos. Cuando uno piensa que
no conoce para renovar un espectro la metodología, porque se dice que es una metodología que es secreta, eso es un riesgo para un operador. ¿Cómo yo voy a comprometerme a una cantidad significativa de dinero sin tener conocimiento preciso de cómo se va a hacer este cálculo? ¿No? Cuando tenemos sorpresas regulatorias, porque de pronto aparece una determinación que de la noche a la mañana hace que los operadores tengan que sacar de alguna caja una cantidad importante de dinero, todo eso va generando una percepción de riesgo. Una percepción de riesgo que nosotros tratamos de administrar, por supuesto, como operadores, pero que trasciende nosotros, ¿no? Y que va hacia los mercados, porque finalmente nosotros, como operadores, tenemos un montón de instrumentos financieros que nos permiten hacer las inversiones también. Entonces, estos sectores son los que finalmente terminan haciendo castigos sobre la industria a través de la percepción de riesgo que va viendo del país y toda esta construcción de riesgo que vengo comentando. Es por eso que es súper necesario que tengamos conciencia de tratar de evitar todos estos tipos de riesgos innecesarios. Hay muchísimos mecanismos, ¿no?, que son poco aplicados lastimosamente en nuestra región, como ser consultas públicas, que son muy abiertas y que van preparando a los operadores para los avances regulatorios que necesita cada país y que por supuesto siempre acompañamos. Lo que no estamos de acuerdo es con la sorpresa y que no haya debate. Entonces, esos son algunos de los puntos. Yo no conozco, por lo menos yo no lo he visto, que los reguladores tampoco hagan un análisis de impacto de cómo termina nuestra situación económica financiera en función de las decisiones que ellos toman, ¿no? Las diferentes decisiones que ellos toman. Y si la proyección de crecimiento, la proyección de necesidad de inversiones, etcétera, que se tienen que dar, porque el tráfico es algo que se puede predecir razonablemente, están dentro de los márgenes que hoy los operadores están pudiendo manejar. Y si eso va a ser un problema o no. Es un análisis que casi no se hace. Entonces, cuidar la sostenibilidad del sector es una tarea de todos, porque la conectividad beneficia a todos, beneficia a los países, a las sociedades. Minimizar estos riesgos es fundamental y, como digo, finalmente tenemos que cuidar este ecosistema cuya base esencial es la infraestructura de conectividad. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Pasamos a José Juan y bueno, aquí vamos a hablar de canchas niveladas en temas de espectro radioeléctrico. ¿Qué elementos debe considerar la formulación de una política pública de espectro radioeléctrico que sea balanceada? Desde la perspectiva de Telefónica, por favor. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación a este panel. Es un gusto estar al lado de gente tan distinguida. Yo querría empezar hablando de lo que ha ocurrido recientemente, pero no desde el lado negativo, ¿no? O sea, algunas veces, porque es parte de nuestro rol, desde la industria ponemos sobre la mesa las cosas que nos preocupan. Y creo que es bueno hablar sobre las cosas que se hacen bien. Micael hablaba del caso de Argentina con la asignación a demanda de la banda de 2.6 GHz. Y es verdad que ese proceso fue el resultado de una discusión público-privada extremadamente productiva para igualar los caps, con unos niveles de precio adecuados. Y si algo tengo yo que reconocer de las actuales autoridades argentinas es esta disposición al diálogo, esa vocación a escuchar, que es esencial para poder desarrollar políticas adecuadas, ¿no? También mencionaba Mercedes el caso del decreto emitido hoy mismo en Uruguay para resolver una incertidumbres de las que hablaba Horacio Romanelli en torno a las condiciones de renovación, no solo de los títulos que están pendientes el día de hoy, sino también de aquellos que se tendrán que renovar en el año 2023. Y aquí hay dos elementos centrales de la decisión adoptada por URSEC y refrendada por el gobierno uruguayo, que conviene tener en cuenta. En primer lugar, un elemento de certidumbre. Los operadores necesitamos saber cuánto va a costar una renovación para poder construir nuestros casos de negocio. Pero además, en segundo lugar, una ponderación adecuada de los niveles de exigencia económica. Yo creo que es una decisión valiente y es una decisión que debe aplaudirse, el hecho de que la renovación se produzca a costos históricos. Pero además querría destacar, no está aquí nadie representando a Ecuador,
pues el larguísimo proceso que se ha venido siguiendo en Ecuador, y todo parece indicar que se resolverá muy pronto. Ya hay una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en torno a la modificación del régimen de las tasas de uso por el espectro, que era un importantísimo ofensor de la expansión, porque resultaba que en Ecuador, cuanto uno pusiera más estaciones base, más tenía que pagar. Era un poquito un contrasentido, una suerte de penalidad, ¿no? Y ponía por delante estos casos, y podría seguir relatando casos. Daniel hablaba del caso de Panamá, ¿no es cierto?, para dar una buena noticia, que es una noticia ilusionante para Latinoamérica. Sí que hay buenas políticas, sí que hay buenas decisiones, sí que parece que las tornas están cambiando, sí que parece que entendemos todos que el objetivo principal no es, por supuesto, recaudar. El objetivo principal en este sector es proveer conectividad a todos, ¿no? En mi país, la pandemia en el Perú supuso desde el año 2020 que las escuelas se cerraran por 2 años. La mayor parte de niños que vivían en zonas sin cobertura no pudieron tener educación. El daño que la falta de conectividad ha producido es brutal, virtualmente irreparable. El objetivo que debemos tener todos, reguladores y regulados, es expandir esa cobertura. Por tanto, la cuestión que tenemos que resolver no es una cuestión de telecomunicaciones, es una cuestión de educación, es una cuestión de equidad, es una cuestión de salud, es una cuestión de inclusión digital. ¿Cómo construir redes que cubran a todos de un modo sostenible? Y esto está conectado íntimamente, Marilena, con el tema del espectro. La intuición básica es la siguiente: cuanto más alto sea el precio de espectro, menor será la propensión a la expansión de cobertura. Cuanto menor sea el precio de espectro, mayor será la cobertura potencial. Es urgente discutir abiertamente y decir transparentemente las preocupaciones de uno o de otro lado. No tiene por qué ofender. ¿Cuál es la buena política que queremos para nuestra región? ¿Queremos que cuando venga una nueva pandemia los niños vuelvan a quedarse sin educación? ¿Queremos eso? ¿Queremos redes que verdaderamente puedan cubrir todo el territorio? Pues lo que tenemos que preguntarnos es qué mecanismos podemos construir conjuntamente para lograr este objetivo que es valioso socialmente. En cuanto toca el espectro, nosotros en Telefónica lo tenemos claro. El objetivo no puede ser la recaudación. Los precios no se pueden establecer, por ejemplo, para el 5G, en un nivel tal que genere la quiebra potencial de operadores de telecomunicaciones que son valiosos para los países a los que sirven. Este es el dato central. No basta, por supuesto, solamente una buena política de espectro para alcanzar la inclusión digital. Hay otras cosas, no hay una bala de plata para resolver este tema, pero sin duda ninguna el espectro es una pieza fundamental. Yo quiero creer, porque soy un optimista, a la luz de estas decisiones recientes que he referido, que vamos en el buen camino, que podemos construir un diálogo productivo, y hago votos porque efectivamente la siguiente pandemia, que vendrá en algún momento, no nos agarre desprevenidos. Muchas gracias, José Juan. Eso nos abre paso al segundo tiempo, donde precisamente vamos a tratar los temas de servicio, los temas de cierre de brecha, entendiendo claramente que la brecha, como ya se ha dicho múltiples veces, es un objetivo que se mueve, es un objetivo que hace 10 años era uno, hoy es otro, y gracias a las inversiones de la industria ha ido evolucionando en el tiempo, pero debemos buscar la manera de que se genere bienestar hacia las poblaciones. Bien, y ahí empezaría con Micaela, que nos contes un poco qué proyectos ha desarrollado Argentina para el cierre de brecha y cómo se incluye en ella a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Bueno, podemos pensar que estas brechas efectivamente se van transformando a lo largo del tiempo, pero que además son multicausales y que además comprenden muchos niveles de análisis, ¿no? Entonces me gustaría detenerme en dos aspectos vinculados a las brechas. Por un lado, lo que efectivamente tiene que ver con la brecha de acceso a infraestructura y que sí efectivamente vincula a los gobiernos, o en este caso al gobierno argentino, con las empresas privadas, también obviamente con el tercer cordón. Y yo creo que en Argentina existe un ecosistema bastante particular y muy rico que supone que existan más de 1.500 proveedores de servicios de Internet, contando obviamente a las empresas incumbentes, contando a las cooperativas. Tenemos un gran universo de cooperativas
que hoy por hoy están en el marco de la industria de las telecomunicaciones, pero que venían vinculadas a la industria de servicios públicos, eléctricos, de gas, etcétera, de agua. Tenemos gran cantidad de pequeños proveedores de servicios de Internet, tenemos SAPEN que pueden ser municipales o provinciales, con lo cual el escenario es muy diverso y muy variopinto. En ese contexto, a través del ente regulador, el Fondo de Servicios Universal, la realidad es que hay una dinámica muy aceitada e importante de fomentar la ampliación de las redes de fibra óptica, de fomentar el desarrollo de última milla y de llegar efectivamente a la mayor cantidad de pueblos posibles. Lo han comentado también los operadores en el marco de las reuniones que hemos tenido. Hay todavía, respecto de la licitación de 2014, que tuvo un componente recaudatorio, pero que tuvo un fuerte componente de despliegue, pensando en la ciudadanía, estaba conformado por 5 etapas. Hay una última etapa que está en proceso de desarrollo, y en ese sentido creo que fue Hernán quien lo comentó ayer, que las compañías estaban trabajando en forma colaborativa, con run sharing, para efectivamente llegar, y eso tiene que ver también con garantizar la asequibilidad y con garantizar el acceso a la conectividad. Complementariamente, el Estado argentino, en función de lo que comentaba anteriormente, a través de la empresa ARSAT, que es la empresa nacional de telecomunicaciones, tiene fuerte vinculación con este universo de proveedores de servicios de Internet. Nosotros somos un proveedor mayorista de Internet, no tiene que ver con llegar a los hogares, pero sí con permitir que prolifere este mercado y estos interlocutores para, en definitiva, garantizar la conectividad, y esto se complementa no solo con las tecnologías satelitales, el desarrollo de la industria satelital, sino que además hay una inversión que está llevando adelante el Estado argentino en conjunto con el Estado chileno para atender el primer cable submarino de fibra óptica que conecta a toda América Latina con Asia a través de Australia. Es un proyecto que está avanzando y que me parece que es también una herramienta importante de inversión sustantiva respecto de cómo se incrementan las infraestructuras para, en definitiva, poder generar la reducción de brechas de acceso. Hay un segundo nivel de brechas que está vinculado básicamente a las brechas de uso y a las brechas de apropiación. Hago una breve mención, ahí tenemos una primera incidencia que tiene que ver con las brechas de género. Tenemos una industria que está absolutamente atravesada por la desigualdad de género. Tenemos una representación de mujeres en la industria de las telecomunicaciones y de la tecnología en general que ronda el 30% en todos los niveles. En los niveles de estudio, en los niveles de profesionalización, en los niveles de toma de decisión, y que se reduce muchísimo si consideramos los lugares de toma de decisión, tanto en empresas como en estados, como en gobiernos, como en asociaciones y universidades. Ahí, y convoco a todas las mujeres también, tenemos una reunión hoy a las 6 de la tarde con Chicas TIC, que me parece que es importante visibilizarlo, encontrarnos y seguir debatiéndolo. Esa es una brecha que atender. Hay brechas que están vinculadas incluso al interior del género respecto de cómo las mujeres nos apropiamos de la tecnología y cómo los hombres se apropian de la tecnología y cómo llevamos instancias equilibradas y accesibles para formarnos, interiorizarnos, identificarnos, sensibilizarnos como mujeres. Eso como una postilla. Pero luego lo que tiene que ver con el efectivo uso y apropiación de tecnologías por parte de la ciudadanía, tenemos diferentes programas y diferentes iniciativas que están básicamente vinculadas a, por un lado, servicios a la ciudadanía. En el marco de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría tenemos una aplicación, que es una aplicación de Argentina, que compañeros de gestión de otros países han premiado en el encuentro de la Red GEALGA que hace 2 semanas atrás, que utiliza casi el 60% de la población adulta en el país, que es básicamente un perfil digital del ciudadano o de la ciudadana, con todas las credenciales allí. Hemos lanzado hace alrededor de un mes el primer chatbot basado en inteligencia artificial, junto con Meta, estaba Lester por aquí, que es el primer chatbot a nivel nacional. No existe otro estado nacional que tenga una solución disponible para toda la ciudadanía. Tenemos un programa de digitalización y de capacitación a través de una plataforma gratuita y disponible para toda la ciudadanía a través de Internet, que es nuestra plataforma de aprendizaje virtual. Tenemos despliegue en todo el territorio nacional de un dispositivo que la verdad es que es bastante lindo para contar, que es el dispositivo de puntos digitales, que tiene más de 12 años de antigüedad. Existen 643 al día de hoy lugares físicos en todo el territorio nacional, a partir de un trabajo en conjunto entre municipios y entre el gobierno nacional. Cada uno de esos espacios cuenta con una sala con computadoras de última generación, con más de 120, 130 cursos disponibles para la ciudadanía, otra sala con consolas de videojuego, con controles inalámbricos, pantallas, equipo de sonido, para que los jóvenes, los chicos, las chicas de todo el país puedan ir a jugar, y una sala para formación y para proyección también a modo de microcine disponible para la comunidad. En algunos lugares de Argentina, que es un país muy extenso, muy diverso topográficamente, con muchos niveles de desigualdad que tenemos que seguir trabajando para combatirlos, ese lugar es el único microcine de todo un pueblo. Es el único espacio no solamente de formación para aprender respecto de robótica, de administración de bases de datos, de bancarización, de cómo llevar adelante trámites, de cómo conocer programas de gobierno.
Digo, estas son algunas de las iniciativas que venimos llevando adelante, en conjunto también con colaboración de gran parte de las empresas que están hoy aquí, respecto a la reducción de brechas de género. Lo estamos trabajando en el marco del Centro G+T, que también es transversal y está federalizado. Y me parece que cada vez más deberíamos sumar iniciativas vinculadas a estas diferentes brechas que tenemos que ir atendiendo en paralelo, porque efectivamente se van transformando a lo largo del tiempo. Muchas gracias, secretaria. Sí, podemos observar cómo Argentina procura potenciar la conectividad, entendiendo claramente que la base para todo eso es disponer precisamente de una conectividad estable y que permita precisamente llevar bienestar. Pasamos a Mercedes, un poco en la misma línea, los avances de Uruguay. Bueno, Uruguay está presidiendo en este momento la agenda ILAC también, y quisiéramos entender los avances de Uruguay en materia de cierre en uso productivo de la conectividad y la asequibilidad en los servicios de telecomunicaciones. Bien, muchísimas gracias, Marilena, por la pregunta. Como bien me señalabas, actualmente Uruguay está presidiendo ILAC. Hace un par de semanas tuvimos un encuentro en Montevideo, muchos de los cuales están presentes también nos acompañaron, y se aprobó la nueva agenda digital de ILAC. Yo creo que las agendas digitales son una buena guía, una buena herramienta que tenemos los países y sin duda la región para poder ver los diversos aspectos en los cuales tenemos que trabajar en paralelo. Porque sin duda que la conectividad es muy importante, sobre todo la conectividad de calidad, así como la universalización de la misma para que todas las personas puedan trabajar, estudiar y demás sin moverse de sus hogares o en las escuelas o en lo que sea, pero que tengan acceso de manera simple. Pero solo con la conectividad sabemos que no alcanza, sabemos que hay otros aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar. Sin duda la educación en esto es uno de los factores más relevantes. Tenemos que aunar esfuerzos para que cada vez más personas y también empresas, sobre todo las pymes, que a veces son las que les cuesta más poder acceder a lo que es la digitalización, puedan desarrollar todas aquellas habilidades digitales necesarias para justamente ser parte y para que no se genere una brecha que luego es muy difícil poder minimizar. En ese sentido, es importante atender cuáles son los usos que se van haciendo respecto a lo que son los servicios digitales. En este sentido, me interesa destacar que en 2021 se estima que en Uruguay, por ejemplo, el 97% de la población era usuaria de Internet. También se estima que el 80% de los hogares tienen conectividad Wi-Fi en las casas y que el 97% de sus hogares tienen por lo menos un dispositivo el cual les habilita a conectarse a Internet. También vemos que en lo que son los últimos años, lo que es la brecha entre lo que es la capital, en el caso de Uruguay Montevideo, y las zonas rurales, se ha ido minimizando muchísimo. Actualmente vemos que la diferencia es menos de un 10%, de un 8%. Pero el trabajo en conjunto, público-público, público-privado y privado-privado, como hacía referencia hoy en otro panel, creo que es la clave justamente para poder trabajar en esto. Otra de las brechas que me parece interesante destacar es generalmente lo que se da en los niveles socioeconómicos. También en Uruguay, lo que es la brecha, si uno se ve el acceso al uso de los dispositivos, en lo que es el nivel económico alto, mediano y bajo, ya la diferencia ha bajado muchísimo. Y sin duda, de nuevo, todo esto no es casualidad, esto es consecuencia de políticas activas y del trabajo en conjunto de todo el ecosistema con objetivos claros. Y para eso yo creo que las agendas digitales ayudan muchísimo. Un aspecto que me parece interesante destacar es que en Uruguay hace más de 13 años tenemos lo que es el Plan Ceibal, que fue el primer país que dimos una computadora por niño y que actualmente, tras la pandemia, el 85% de las escuelas rurales tienen conectividad a Internet. Esto sin duda es un habilitador que facilita muchísimo esta tarea, pero como se dan cuenta, esto es algo que se ha venido desarrollando de muchos años y que ha requerido de la colaboración y el trabajo conjunto de diversos organismos, instituciones y demás. Por otro lado, creo que un factor bien importante que ha quedado de manifiesto durante la pandemia es la necesidad de que las personas tengan confianza y tengan seguridad en lo que son la tecnología, la conectividad, porque si no, no la usan. Y esto nos lleva directamente a lo que es la ciberseguridad y a lo que es la seguridad de la información y la seguridad de nuestros datos y todo lo vinculado con lo que son también los derechos humanos de las personas y el buscar
trabajar para poder identificar cuáles son los riesgos y tratar de minimizar los mismos. Pero sin duda, partir de la base de que la tecnología es buena, que las comunicaciones son buenas, son una excelente herramienta que nos permite a todos estar más cerca, que si trabajamos en forma coordinada, colaborativa, público-público, público-privado, privado-privado, o sea, todos juntos, sin duda vamos a poder llegar en menos tiempo a mejores resultados, habilitando que todas las personas sean parte y poder minimizar las diversas brechas que, como bien Micaela adelantaba, son diferentes. Tenemos brecha en lo que es la conectividad, tenemos brecha en lo que es la educación, tenemos brecha en lo que es el género, y sin duda se van a ir generando más brechas, pero lo fundamental es identificarlas y poder realizar acciones conjuntos para poder minimizarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En esta línea, como decíamos, si no hay infraestructura, no podemos dar servicios sobre esta infraestructura a los ciudadanos. Entonces, desde la perspectiva de América Móvil, ¿cómo podemos acelerar el desarrollo de esta infraestructura, sobre todo en las regiones, que a veces es complejo involucrar otros jugadores que nos cuesta traerlos al partido, ¿verdad? ¿Cómo lo visualizas? Con equilibrio, ¿no? Y congruencia en esas decisiones regulatorias, como comentábamos hace un rato, creo que tiene que ver mucho con que menores costos asociados al pago de las licencias de las renovaciones generan, como explicaba Horacio, una mayor capacidad de las empresas por invertir en nuevas tecnologías, nuevas coberturas. Yo creo que esa es la primera brecha, ¿no? La de las zonas geográficas aún no cubiertas y que implican un reto para todos, digamos. Aquí todos tenemos que sumar, ¿no? Hay tecnologías satelitales, hay múltiples tipos de soluciones. El único punto es que no todas son asequibles en las mismas proporciones y en esa medida, digamos, creemos que la primera debiera ser ese trabajo alineado en garantizar que llegue la inversión a las zonas que la requieren, que haya incentivos, que se generen esos pagos en proyectos, en cobertura, es la mejor manera de poderlo hacer, sin duda, y esa creo que es la más compleja, indudablemente, porque una vez que existe la infraestructura, indudablemente hay algunas relativas con la asequibilidad y la capacidad de los usuarios en el uso, que se van dando y que se van cubriendo. Yo creo que hay múltiples necesidades, porque al ser las telecomunicaciones el sistema nervioso central de las economías, al tiempo requiere el concurso de todos los sectores, y hoy por hoy tenemos, digamos, una banca absolutamente digital, gracias a la existencia de una infraestructura que permite llegar hasta el último rincón de los países, o tenemos telesalud o teleeducación. Entonces, sin duda, creo que es una brecha en la que se requiere el concurso de todos, y eso implica el esfuerzo inversor, y eso implica realmente el compromiso por acercarse a esas necesidades que se pueden hacer. También en la educación, y es fundamental, digamos, y no solo la de los niños, porque a veces cuando hablamos de educación, que sin duda es fundamental y es el futuro, se enfoca evidentemente en darle las herramientas, lo cual es maravilloso, digitales a los niños. Si no los tuvieran, estaríamos hablando de un nuevo analfabetismo digital que sería terrible. Pero también tenemos la realidad actual. Nosotros en la Fundación Carlos Slim, por ejemplo, trabajamos en la capacitación en más de 400 tareas liberales, la del carpintero, la del plomero, la del preparador, personas que pueden utilizar estas herramientas en precisamente mejorar la prestación de sus servicios, en conocer nuevas tecnologías, nuevos servicios, y ahí también tenemos una brecha importante, porque es la economía de hoy. Es la economía que va a permitir que esas personas puedan tener una cuenta para que les paguen el servicio, el taxi, puedan utilizar una plataforma de servicios. Entonces, sin duda, por eso hablábamos ahora, se requiere del concurso y del apoyo y de la colaboración de todos. Y esa se manifiesta no con pedidos maravillosos y cantos de sirena, como hablaba hace un rato, se requiere precisamente con la contribución de todos. Yo creo que todos son importantes, todas las tecnologías son complementarias, aquí no hay una mejor que la otra, todas son importantes y todas son fundamentales en garantizar cumplir ese objetivo de llegar a más y más personas, no solo llegar, porque también hay que evolucionar la tecnología, hay que ampliar la capacidad, hay que permitir que tengan equipos asequibles. En muchas de estas cosas se habla incluso de cuando estamos ahí y cuál es el costo de los equipos. O hay muchas de estas aplicaciones también se refieren únicamente al uso específico de grandes handsets de alto costo, que en nuestras regiones pues no
No vemos dificultades en el acceso precisamente para la compra de un teléfono, para poder usar servicios básicos de comunicaciones, pues no es gente que está pensando en buscar un dispositivo para conectarse a través de Wi-Fi, sino que requiere resolver primero soluciones o problemáticas básicas de su economía. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es, hay muchas, en muchas gamas, en muchas zonas, varía por regiones, varía por poder adquisitivo, varía por edades, pero yo creo que con el concurso de todo el ecosistema es importante. Mercedes hablaba de las pymes, que son fundamentales en las economías de nuestros países, fundamentales, porque realmente son el eslabón que permite formalizar la economía y que permite llevar a más personas, y ahí requerimos, ¿no?, del concurso también de otros sectores tecnológicos, financieros, o sea, que gradualmente van a ir haciendo. Los aliados tecnológicos, digamos, que llevan, ¿no?, sistemas de facturación, de mejoramiento de sus procesos, son fundamentales en eso. Entonces, creo que todos podemos irlo haciendo, pero se requiere tener claro el objetivo y esas herramientas regulatorias que permitan generar los incentivos hacia el futuro. Gracias. Efectivamente, en el informe Leo de este año 2022 se habla que, o se señala que 17 millones de personas en América Latina aún no cuentan con energía eléctrica. O sea, estamos hablando de que probablemente la preocupación de estas personas todos los días es poner comida sobre su mesa, y debemos tener eso en mente cuando hablamos de cierre de brechas y cómo podemos colaborar entre todos, que ya lo hemos señalado. Y ahí quisiera escuchar a Horacio, y es desde esa perspectiva de desarrollo de redes, ¿hay otros actores del ecosistema que pueden contribuir a dar sostenibilidad y a cerrar esas brechas digitales en las regiones? ¿Cómo lo visualizar desde la perspectiva de Millicom, que tiene muchos mercados en países, bueno, donde la pobreza es bastante alta? Sí, creo que podría empezar resumiendo que la conectividad es un negocio para todos, ¿no? Lo es tratamos de que sea para las empresas que damos el servicio, pero lo es mucho más para la sociedad, ¿no? Como bien dijeron antes, es un servicio que es transversal a la economía, y lo hemos vivido durante el COVID, que fue el elemento fundamental de cómo nos mantuvimos conectados. Lo vivimos hoy con esa forma de trabajo híbrido en la que estamos acostumbrándonos. Lo vivimos, como bien decía Daniel, en el banco, cuando el banco hace uso de aplicaciones para que pueda dar mejor servicio a sus usuarios, porque puedan hacer transacciones 24 horas, porque no tiene que poner tantas sucursales y entonces es más eficiente de sus costos, etcétera, ¿no? Y también hay los llamados OTTs, también se sirven de esta conectividad, ¿no? Entonces creo primero la conectividad nos hace más eficientes, la conectividad nos hace más productivos, y la conectividad crea negocios, crea trabajo, crea desarrollo. Entonces la conectividad es algo que tenemos que cuidar todos. Claro fue durante un debate que hubo durante la época del COVID, bastante álgido, que muchos gobiernos determinaron que la conectividad, el acceso a Internet fuera denominado como un servicio crítico, esencial, etc. Se le dio muchas obligaciones, pero pocos derechos, ¿no? Pocos derechos a esa conectividad, ¿no? Se recargó de obligaciones, todos tienen que estar conectados, pero el cómo no quedó muy especificado. Entonces, esos son debates abiertos que tenemos que empezar a tener. Nosotros sabemos, y es bien conocido acá, hubieron varias presentaciones al respecto, que el crecimiento del tráfico año a año está del orden 30-40% y sigue creciendo, y probablemente se haga hasta más exponencial de esa linealidad que estoy mencionando ahora, y tenemos que enfrentar ese crecimiento del tráfico. Entonces, ese crecimiento del tráfico, por el otro lado, tenés cargas tributarias poco flexibles, obligaciones regulatorias que han ido mejorando, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Hablamos de los costos de espectro, bueno, y un montón de inflexibilidad y un ARPU a la baja, o sea, un ingreso por usuario cada vez menor, ¿no? Que ya es bastante menor cuando comparamos nuestra región con otras regiones, que hace mucho más desafiante el invertir en estas infraestructuras.
Entonces es un desafío que tenemos todos, porque si nos beneficiamos todos es una obligación de todos. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Yo lo veo como una trampa de crecimiento, porque si todos quieren más, ¿no? Debería ser algo que todos estamos contentos. Entonces, ¿qué soluciones aparecen? Elementales, ¿no? Básicas. Vos puedes decir, bueno, entonces voy a subir el precio. Poco probable, ¿sí? Poco probable que por ahí sea la solución. La otra es que los vendors generen tecnología que sea más disruptiva, que nos hagan que el costo del mega sea muchísimo más barato y nos dé los márgenes necesarios para que las inversiones continúen fluyendo. Se va dando, pero no en la progresión que se necesita, ¿no? Después tenemos que los costos a los que están asumidos las empresas bajen, espectro, etcétera, etcétera. Eso va a ayudar muchísimo, pero ojo que tampoco va a tener un límite, ¿no? Finalmente, cuando el costo sea cero, más de ese piso no podemos bajar y la conectividad va a seguir creciendo, ¿no? O sea, yo no veo un fin donde está saturado y quedamos en una meseta de tráfico de datos. Entonces, vemos también que hay muchos otros operadores del ecosistema que hacen uso de esta tecnología. Y si es una responsabilidad de todos, también tiene que ser una obligación de todos, ¿no? La solución está abierta porque hay muchos caminos, ¿no? Y seguramente será una solución híbrida. Creo que mientras más haces uso de esa red, pues más responsabilidad tienes de que esa red funcione, esté bien, sea sana y crezca, porque tú eres responsable de mucho de ese tráfico que está sucediendo y alguna responsabilidad tendrás que tener. Así que finalmente yo resumiría que tenemos la responsabilidad de que la conectividad sea sostenible y que se generan políticas públicas sostenibles, ¿no? Para que la conectividad se pueda dar en el largo plazo, ¿no? Y no tengamos un problema para cerrar estas brechas que tanto estamos hablando. Muchas gracias. Y en esa línea se ha hablado también de la necesidad de modelos innovadores. Y quisiéramos preguntarle a José Juan, ¿cuáles son las claves para el desarrollo de modelos innovadores de conectividad rural, que es lo que más preocupa a los estados? Bueno, en el primer tiempo de esta conversación decía que no hay una bala de plata, ¿no? Queriendo decir que no hay una sola cosa que mover para producir conectividad rural, ¿no? En este evento hemos presentado un documento, que es el Manifiesto Rural de Telefónica, que es una propuesta para desarrollar redes rurales inclusivas y sostenibles, que los invito a leer, y es un documento en donde resumimos lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos, ¿qué será César Guamán, que está por ahí de Internet para Todos? 6, 7 años, hace probablemente eso, ¿no? 6 o 7 años, César y yo y un equipo de gente en Telefónica nos pusimos a soñar que era posible construir una compañía dedicada única y exclusivamente a proveer conectividad rural. Y ese sueño fue llevando a la hipótesis de que para esto era esencial la cooperación. Y fuimos sumando gente a la aventura. Se sumó Facebook, hoy Meta, se sumó CAF, que eventualmente terminó siendo socio nuestro. Ahí está Mauricio Agudelo, recuerdo una conversación con él durante el Mobile World Congress. Estábamos tomando una cerveza, creo que era una cerveza, un gin tonic, ya no recuerdo. Y le dije, oye, vamos fuera del bar que te quiero contar una idea que tenemos. Y le conté el sueño de Internet para Todos, ¿no? Se sumó el BIT. Y esa empresa que se llama Internet para Todos existe el día de hoy, empezó a operar en mayo del 2019 y podemos decir con orgullo que ha sido capaz de conectar con 4G a 15.000 localidades que antes de la pandemia no tenían conectividad rural y brindar un servicio de conectividad en datos que sin duda marca la diferencia en términos de equidad a 3 millones de peruanos que antes de la pandemia no tenían conectividad. ¿De qué va este modelo? Pues nosotros en este documento decimos que el modelo va de 3 cosas. En primer lugar, de asegurar la sostenibilidad del proveedor del servicio. Es decir, no es posible proveer conectividad si es que la compañía que provee el servicio no puede generar rentabilidades, no es capaz de generar un margen que permita su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y para esto es clave, lo conversábamos en la primera parte de esta conversación, en primer lugar una política de espectro razonable, pero además, en segundo lugar, la revisión de un conjunto
de impuestos especiales que el día de hoy solo afectan al sector de telecomunicaciones y que pues parece que no tienen sentido en un mundo en donde lo que queremos hacer es expandir la cobertura. Por tanto, primero, sostenibilidad. Pero además, en segundo lugar, hay que asegurar que este modelo maximice, multiplexe la cooperación, que convoque y no que desconvoque, ¿no? Y eso es Internet para Todos. En primer lugar, el capital de Internet para Todos es aportado por estos 4 socios, de modo que esta es una empresa de telecomunicaciones en donde los accionistas no se dedican, la mayor parte de ellos, 3 de los 4 accionistas, al negocio de las telecomunicaciones, pero además es una empresa que construye una red neutral, mayorista, que pone a disposición de otros operadores móviles. Y hoy día es cliente de Internet para Todos Entel en Perú, también, aunque en un pequeño número de estaciones base el día de hoy, esperamos que crezca América Móvil, y nuestro sueño es continuar convocando al resto de operadores, porque cuantos más operadores se sumen a esta infraestructura y compartan las estaciones base desplegadas por Internet para Todos, más eficientes seremos y por tanto podremos cubrir una mayor parte del territorio. Pero la cooperación se extiende además a el entendimiento con las comunidades, al desarrollo de soluciones educativas, a la colaboración en conjunto con Fundación Telefónica y con otros para proveer servicios, por ejemplo, en el ámbito de la educación, por encima de la mera capa de capacidad. Esto es lo que César Guamán, que está por allí, y su equipo comercial están desarrollando el día de hoy para hacer que esta red efectivamente cumpla con ese sueño que tuvimos, que es el sueño de sumar a todos a este esfuerzo. La segunda idea, por tanto, es cooperación. La tercera, y no podría estar fuera de esto, es innovación. La cooperación tiene que extenderse también a la prueba de soluciones distintas. Y con orgullo podemos decir que IPT ha probado soluciones de backhaul de radio innovadoras. Podemos decir que fuimos los primeros en desarrollar soluciones de Open RAN en la región. Probamos con éxito comercial, aunque luego Google decidió descontinuar los globos aerostáticos que proveía a través de Loom, ¿sí? Esta es una empresa agnóstica en lo técnico, capaz de desarrollar soluciones concebidas para el mundo rural. Nuestra solución, la que proponemos en este documento, y es un documento abierto para la conversación, es expandir modelos como Internet para Todos al resto de América Latina, fomentar la sostenibilidad, la cooperación y la innovación. Pensamos que es posible. Muchas gracias. Bueno, el tiempo nos ganó y yo quisiera cerrar diciendo que sigue siendo nuestro jugador estrella el espectro radioeléctrico, la necesidad de tenerlo disponible y a un costo asequible para los jugadores. También nuestros jugadores han propuesto soluciones, han puesto sobre la mesa posibilidades y yo señalaría las siguientes palabras: diálogo, escucha, sinergias, sostenibilidad, congruencia, ecosistema, sin obstáculos, cooperación. De esta forma vamos a lograr una América Latina digital y conectada, con soluciones justas, inclusivas y sostenibles. Y este es nuestro objetivo y seguiremos estando aquí discutiendo sobre estos temas y ojalá logremos convocar muchos otros jugadores que también influyen en que esto sea una realidad. Muchísimas gracias, seguimos con el cierre y muy amables por estar aquí. Nos vemos en la 10ª edición de nuestro Congreso. Bien, mientras se toman la foto de cierre, les voy contando que, para el que no sabe, la elección de un panel siempre es algo difícil de lograr. Creo que este panel ha sido una elección muy, muy buena para el cierre del Congreso. No, perdón.
Bueno, las últimas fotos y ya necesitamos avanzar. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí, llegó el final. Vamos a tener ahora unas últimas palabras de reflexión sobre las decisiones que hay que tomar para una sociedad más conectada. Le voy a pedir a Lucas Galito, Head para América Latina de GSMA, que nos acompaña ahora en este último tramo. No, bueno, gracias Paula, así que espero que estén preparados. Tengo acá mi discurso de 30 minutos para cerrar el... No, mentira. No, simplemente voy a cerrar con algo. Es muy difícil agregar algo más después de la sesión de cierre. Simplemente quería compartir con ustedes que estamos muy contentos de esta edición conjunta del Mobile 360 y del CLTD 2022. Creo que ha sido una gran experiencia. Creo que ha sido una muy buena forma de combinar tanto la innovación y combinar aquellas políticas públicas que creo que son los habilitadores para poder hacer realidad todo lo que promete la llegada de las nuevas tecnologías. Así que simplemente agradecerles por habernos acompañado estos días, agradecer a los sponsors, a los coorganizadores y espero poder verlos a todos en la próxima edición el año que viene. Muchas gracias. Gracias por venir. Y ahora sí, damos por terminada el Congreso oficialmente. Gracias a todos por acompañarnos en la 9ª edición del CLTD y esperamos verlos pronto. Gracias a los organizadores, los coorganizadores, a CIETCAF, GSMA y en coordinación con el IFT. Muchas gracias a todos.